Los incas. Hoy vamos a regresar al siglo XV, poco antes de la conquista española, entre los años 1438 y 1535. Cuenta la leyenda que Manco Cápac fue el primer inca cuyo nombre significa el Gran Señor. Fue el fundador de Tahuantinsuyo y según la leyenda y tradición nació junto a su hermana y esposa Mama Oclo en la isla del lago Titicaca, siendo enviados por su padre, el Sol, a fundar el imperio en donde se enterrase la vara de oro que portaba, la misma que terminó hundiéndose en el cerro Guanacaure en el Cusco. Dimensión espacial. Los incas estaban ubicados en América del Sur, iban desde el norte de Chile al sur de Colombia, ocuparon Perú, Bolivia y Ecuador hacia el Pacífico. Su territorio se situaba en parte sobre la cordillera de los Andes. El imperio inca tenía una cultura expansionista debido a que invadían otros pueblos, su ejército siempre estaba listo para actuar y su frontera en custodia. También eran etnocentristas porque aquellos pueblos que se negaban a ser subordinados a su cultura lo hacían doblegarse por el uso de la fuerza y dejaban guarniciones militares en los territorios conquistados para evitar rebeliones y quien intentaba alzarse lo castigaban con torturas para luego ser ahorcados o decapitados. Los pueblos que decidían ser aliados pacíficamente debían jurar fidelidad al Inca único. A ellos se les daba riqueza como muestra de los beneficios que obtenía todo aquel que fuera fiel. El territorio del Imperio Inca se llama Tahuantinsuyo, que significa cuatro partes, y se dividió en Continsuyo, Chinchasuyo, Antisuyo y Collasuyo. Su capital era Cusco, donde se unían las cuatro partes y se gestionaba la política. Sus casas eran rectangulares o circulares y estaban construidas con ladrillos de adobe o rocas recubiertas de barro. Si la lluvia los retiraba, se colocaba una nueva capa. El techo era de postes de madera y solo tenían una ventana. El techo se cubría densamente con paja y el piso del interior era de tierra desnuda. No contaban con muebles, las personas se sentaban o dormían en pieles de llama, esteras de junco o mantas de lana. Algunas casas contaban con bancos de piedra y nichos que sostenían las estufas de los dioses incas. En el caso de los hogares poligámicos o de grandes señores, podíamos encontrar varias habitaciones para dar cabida a numerosos hijos y esposas. El piso de estas casas era de piedra. Estas mansiones eran fabricadas de piedra y las habitaciones rodeaban el patio central interior. Cada cuarto era independiente del otro. Si en el patio central manaban aguas termales, se construía una piscina. Ellos también construyeron puentes de hasta 70 metros para hacerle frente a las agreste geografía, con eficiente sistema vial, del cual formaron parte importante. Estos se construían con una serie de cables dispuestos a nivel de entre las dos torres ubicadas a cada margen del río. Al igual que los cables laterales, estos eran tensados y asegurados a anclajes, pero luego eran unidos entre sí mediante entramados de cuerdas. Tahuantinsuyo se extendía en diversas regiones geográficas, donde hay importante variedad de climas y vegetación. A grandes rasgos se pueden distinguir tres zonas: la costa, la sierra y la selva. La costa comprende una franja desértica de unos 50 kilómetros de ancho, surcada por numerosos ríos que bajaban de los Andes y formaban valles aptos para el sentimiento humano. La sierra está constituida por una serie de cadenas montañosas que en su conjunto forman la cordillera de los Andes. Entre estas cadenas hay mesetas antiplánicas protegidas de los vientos, bien irrigadas y de clima templado. La flora y la fauna de la sierra es determinada por la altura, mientras en las tierras bajas de hasta 2500 metros se cultivan verduras y frutas como las paltas, papayas, chirimoyas, lúcumas o tunas. Hacia los 3500 metros predomina absolutamente el cultivo de maíz, además de porotos y crías de cuyes. En las alturas empinadas sobre los 3500 metros, por último, se practica la ganadería de llamas y alpacas y se siembra una enorme variedad de papas. La selva se extiende por todo el franco oriental de los Andes, entre los 400 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Presenta altas temperaturas producto de su clima subtropical, donde se desarrolla especialmente las plantaciones de coca, mandioca, papaya, plátano y ají. Entre la fauna hay monos, pavas, perdices, tortugas, hormigas con abdómenes cargados de grasa y proteínas comestibles y una infinidad de aves. Es preciso señalar que la población de esta inmensa área se las ingenió para adaptarse a las distintas hábitats y sacar el mejor provecho de sus recursos, desde la pesca del mar hasta la ganadería en las alturas andinas. Los hombres y mujeres vincularon a través de trueques. Los incas utilizaban a los animales tanto como un fin doméstico como ceremonial. Los cuyis se utilizaron como una fuente común de carne. Fueron domesticados generalmente como roedores de caza antes de que fueran consumidos como alimento.
Los conejillos de India se asaban, cocían en una sopa o ofrecían para el sacrificio. Fueron buenos huéspedes de la casa porque siempre eran capaces de encontrar comida por sí mismos. Las llamas y las alpacas fueron animales importantes para el pueblo inca. Las llamas fueron una gran fuente de transporte y podían viajar entre 15 y 18 millas al día y permitían a los incas ganarse la vida a través del comercio. No solo se utilizaban para el transporte en el desierto, sino que también se utilizaba su lana como ropa. Durante las prácticas rituales, las llamas se ofrendaban a dioses antiguos como un sacrificio. El inca utilizaba principalmente la alpaca por su luminosa capa de pelaje para crear las vestimentas más finas, y los perros eran vistos como amados compañeros. Aún así, no fueron inmunes a las tendencias rituales de la gente. Eran ofrecidos como sacrificio, y si el dueño tenía una fuerte conexión con el perro, al morir el amo, era enterrado junto a él. Dimensión humana. El Estado repartía lana a las unidades familiares para la confección de mantas y vestimenta, estando obligadas a tejer una manta al año para el inca. Básicamente, los materiales usados para elaborar la vestimenta inca fueron el algodón para las zonas costeras y la lana de alpaca o vicuña para la región andina. En el Imperio Inca, la vestimenta se destacó por tener algunos estilos que en ciertos casos marcaban una diferencia social. Carácter del Inca. El Inca tenía un carácter semidivino, pues era venerado como personificación del dios Sol. Su poder se basaba en una especie de absolutismo teocrático. Él vino a gobernar una organización colectivista de la sociedad. A cambio de alimentarlos, los obligaba a trabajar en construcción. El clan incaico estaba jerarquizado en 3 grupos. El grupo superior lo constituía la familia del Inca. El segundo grupo eran las payas concubinas del Inca, también de sangre real y de su descendencia. El grupo inferior eran las mamacunas, concubinas no emparentadas con el clan, con sus respectivos descendientes. Dimensión simbólica. Es importante decir que hay una gran cantidad de documentos sobre la civilización inca que fueron quemados durante la conquista española, por lo que mucha de la información que hoy en día se conoce es basada en el arte que sobrevivió, incluyendo las cerámicas y la arquitectura. La religión de los incas era una religión politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Es que ellos adoraban a un gran número de divinidades en sus ceremonias. El dios principal era el dios de Viracocha, y por debajo de él estaban ubicados los dioses celestiales. Los ritos que ellos hacían principalmente eran impartidos por los sacerdotes y realizaban sus ceremonias en las plazas públicas. La simbología es muy importante en la cultura inca. Hoy podemos ver 2 de ellas. La primera es la cruz andina, o más conocida como chacana en quechua. Esta es una cruz de 3 pasos que simboliza a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y la segunda es una serpiente que simboliza una nueva etapa, una nueva vida. ¿Por qué? Porque dice que la serpiente sale de la clandestinidad y en una antigua tradición andina se decía que la vida también partía desde una clandestinidad. El calendario inca. Este abarca un periodo de 365 días, dividido en 12 meses con 30 días cada uno. 5 días quedan aislados al final de año. Cada mes tiene asociado una festividad. El primer mes del año es conocido como Capac Raimí, la gran fiesta del sol. Este equivale a un actual diciembre. ¿Cuál fue el idioma de los incas? El idioma oficial del Imperio Incaico fue el quechua, el cual a consecuencia de la gran expansión territorial se expandió por los territorios conquistados, siendo actualmente uno de los idiomas más hablados por más de 10 millones de personas en países como Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador y Colombia. Los fundadores incas provenían de una región del altiplano donde existía una gran diversidad de lenguas. Sin embargo, al asentarse en Cusco, asumieron el quechua, la lengua de los pueblos que habitan en esa zona. Según algunos cronistas, la familia real inca, además del quechua, se comunicaban en su propia lengua anterior. El pueblo, en cambio, lo hacía en el quechua. ¿Cómo se comunicaban los incas? La comunicación inca a lo largo del imperio era compleja. El inca, el gobernante, mandó construir y mejorar lo heredado por otras culturas como la Wari, una amplia red de caminos llamados Japajñán,
Esta era utilizada por los chasquis, mensajeros que recorrían el pie del imperio usando relevos, para enviar mensajes de gran importancia. ¿Los incas tenían escritura? Los incas no tuvieron un sistema de escritura alfabético como tal, de hecho ninguno sabía leer ni escribir propiamente como conocemos, por lo que para comunicarse usaban un sistema de red de caminos desplegados por puntos específicos. Sin embargo, se presume que contaron con un sistema de cuerdas llamado quipu, un sistema contable del que según las recientes investigaciones pudo tener como función recordar historias y acontecimientos importantes del imperio. Mas con la llegada de los españoles y la imposición del idioma castellano, el quechua fue reemplazado y los incas aprendieron el sistema alfabético español. ¿Cómo funcionaba el sistema quipus? Como anteriormente mencionamos, los quipus eran básicamente un registro de información numérica codificado en una estructura de cuerdas y nudos de diferentes colores. Las cuerdas estaban hechas de fibras de llama y alpaca. La persona encargada de descifrar y manipular los quipus era el llamado quipu camayoc. El sistema de quipus consistía en formar varias cuerdas que pendían de otra más grande. Cada nudo tenía un significado propio según los espacios que había entre ellos. Se han encontrado quipus en huacas y centros urbanos de todo el Perú, incluyendo Cusco y Lima. Los chasquis eran los encargados de llevarlos por todo el territorio de Tahuantinsuyo. ¿Cómo era el sistema de comunicación con los chasquis? Los chasquis eran las personas del imperio incaico encargados de transportar los mensajes de un lado a otro por el territorio inca, utilizando la red de caminos Japanyán y un bien organizado sistema de relevos. Debido a lo difícil de su tarea, eran seleccionados por su resistencia física y la confianza. Eran entrenados desde pequeños para conocer los atajos por las más difíciles montañas. Y para realizar con eficacia su tarea, los incas construyeron colcas, almacenes con alimentos, en partes claves de su red de caminos. Así los chasquis podrían alimentarse y recuperar energías. Fue tan buena la organización del sistema de mensajería de los chasquis que los españoles siguieron utilizándolo durante la colonia, pues creían que el mensaje llegaría más rápido que al hacerlo con caballos. Generalmente los chasquis trasladaban mensajes mediante quipus, y para su tarea contaban con un pututú que anunciaba su presencia. ¿Cómo funcionaba la red Capanyán? La red vial que se desplegó desde Cusco a todos los puntos más importantes del imperio incaico se denominó Capanyán. Esta sirvió para mantener comunicados los distintos territorios conquistados por los incas. Abarcaba desde los territorios de Ecuador, Quito, hasta Argentina, Aconcagua. Consistía principalmente en dos tramos longitudinales que atravesaban la cordillera de los Andes y la costa del Océano Pacífico. Se calcula que los incas edificaron 6.000 kilómetros de esta red de caminos. Los Capanyán estaban hechos principalmente de piedra. Los incas mejoraron la red de caminos de otras civilizaciones como los Wari, y los incas eran llevados por estos caminos a otras latitudes del imperio. Los chasquis también lo utilizaban para transportar mensajes, y uno de los tramos que sobreviven hasta la actualidad es uno de los más famosos llamado Camino Inca, la ruta que comunica Cusco con Machu Picchu. ¿Cómo se transmitían sus conocimientos? La transmisión de cultura en el imperio inca se basó en lo oral, pues como muchas otras culturas, sus conocimientos, valores, mitos y sus leyendas pasaban de generación a generación a través de la vía oral, sobreviviendo algunos de ellos hasta la actualidad. Un ejemplo de ello sería el drama Ollantay, el cual fue escrito durante la colonia pero cuyo origen provendría de la tradición oral incaica. Rol de hombres y mujeres. Se puede diferenciar dos tipos de mujeres en el imperio inca: la mujer hogareña dedicada a los hijos, a la agricultura, y la mujer fuerte, guerrera y dominante. La mujer inca era símbolo de la fertilidad. El rol del hombre inca basaba según la educación del hombre que lo orientaba, que a su vez se basaba según el puesto que le iba a ser otorgado, como administrador, sacerdote, guerrero, entre otros. Rol de los niños y niñas. Los niños en general crecían muy libres dentro de sus grupos familiares, ayudaban más que nada en los cultivos y el cuidado de los animales domésticos. ¿Qué representaban el cóndor, el puma y la serpiente para los incas? Los incas tenían una concepción panteísta del mundo, es decir, el sol, la luna, la tierra, las plantas, los animales y todo lo que los rodean son seres divinos que tienen vida, por lo que los seres vivos en general son sagrados y muy respetados, entre ellos el cóndor, el puma y la serpiente, que a su vez representan los tres planos del mundo: el mundo de arriba o de los dioses, Hanam-Pacha; el mundo terrenal o de los vivos, Kai-Pacha; y el mundo de abajo o de los muertos,
Ucupacha. ¿Qué representaba el cóndor? El cóndor es considerado una ave sagrada, ya que los incas creían que podían comunicarse con el mundo superior, el Hananpacha, y con el mundo terrenal, Caipacha. ¿Qué representaba el puma? El puma es un símbolo de fuerza, sabiduría e inteligencia. Representa el Caipacha, palabra quechua que quiere decir el mundo de los vivos, y sus características son la paciencia y la fuerza. ¿Qué representaba la serpiente? La serpiente representaba lo infinito para los incas. La serpiente simboliza el mundo de abajo o el mundo de los muertos, el Lucupacha. Cuando las personas abandonaban el mundo terrenal, se unían a esta otra dimensión representada por la serpiente. Dimensión ocupacional. Los incas se caracterizaban por la forma en cómo adecuaban sus técnicas de agricultura según las condiciones naturales. Crearon un sistema de riego que les permitía cultivar de manera eficiente. También desarrollaron técnicas de pesca, orfebrería e incluso armaban sus propios instrumentos musicales. Los incas solían disfrutar de la gran danza inca, la huayllaya, que se bailaba en la plaza principal del Cusco. Los incas también construyeron una red de caminos y carreteras de piedra que llegaban a tener una extensión de más de 6.000 kilómetros. Los incas podían llegar a emplear más de 1 tonelada de piedra en sus construcciones. Poseían canales de irrigación y sistemas de drenaje en los pueblos. Esta tecnología comprendía el uso de bancales escalonados que les permitió obtener gran rendimiento del suelo de las tierras situadas en fuertes. La pregunta del título, ¿qué entendemos por cultura? Al investigar a los incas, logramos darnos cuenta de que una cultura se forma por un sinfín de cosas como modo de vida, costumbres y conocimientos respetados y seguidas por los miembros de estas. Se forma principalmente por creencias, normas, valores, lenguaje, símbolos y tecnología. Se hace que se diferencie de otras formando una identidad propia. Reflexión. Como grupo vimos que los incas fueron una civilización que tuvo un gran desarrollo en muchos aspectos. Fue una sociedad bien organizada políticamente, tuvo grandes expansiones, un ejército preparado, una estructura, mensajería innovadora y avanzada para su época. El imperio inca fue una civilización con una cultura interesante y misteriosa, donde se manifestaba la fe con cada aspecto de sus vidas. Hasta el día se conserva gran parte de las construcciones que son una de las maravillas del mundo.